Capítulo 1. 1878. Mientras cabalgaba de regreso a través del bosque, Della pensó en lo afortunada que era. Adoraba el campo y los bosques en la primavera, que tenían una fascinación irresistible para ella. Había una magia especial que le parecía más intensa que cualquier cosa de las que sucedían en el mundo exterior. No se lo podía explicar. Como era hija única, nunca había tenido a nadie con quien compartir sus pensamientos. Sus padres, ambos ya muertos, habían sido muy felices en su matrimonio, y aunque adoraban a su hija, ésta nunca pudo entrar en su mundo de amor. Después de la muerte de su padre peleando en el Sudán, Della y su madre se hicieron cargo de la casa de un tío de la muchacha. La misma se encontraba en Londres, ya que Lord Lyndon era el secretario de Estado para Asuntos Extranjeros. Así las cosas, pasaba mucho tiempo en el exterior, por lo que estaba encantado de que su cuñada y su sobrina mantuvieran la casa caliente, como él solía decir. Pero el año anterior la madre de Della murió de neumonía, y Della se sintió muy sola. Sin embargo, ya habían tenido lugar ciertos cambios durante el año. El hermano de su padre decidió que ya era tiempo de retirarse. Encontraba que el viajar constantemente le empezaba a resultar cansado, y se sintió muy feliz al poder irse a vivir al campo. Era donde siempre se había sentido a gusto. Para Della también constituyó un gozo indescriptible, pues allí podía montar. Como tenía la misma pasión por los caballos que tuviera su padre, inmediatamente fue admitida en Rotten Row durante su estancia en Londres. Pero aquello no era lo mismo que cabalgar por el campo, donde podía hacerlo ahora. Ciertamente Lord Lyndon había sido muy afortunado en tanto en cuanto compartió una gran amistad con el duque de Markwood mientras fue secretario de Estado. Habían asistido a la escuela juntos. El duque, al heredar su título, se encontró con que este incluía algunos terrenos en Francia, y cuando Lord Lyndon deseó retirarse, el duque de Markwood le ofreció una casa en su finca en Hampshire. La misma incluía 100 acres de tierra. El duque fijó un precio tan bajo que en realidad suponía un regalo, por lo que Lord Lyndon le estaba muy agradecido. Para Della la vida en el campo era maravillosa. El duque desde un principio estuvo de acuerdo en que podía ayudar a ejercitar a sus caballos. Della podría cabalgar por toda su finca, que parecía extenderse hasta el infinito. Cumplidos los 18 años debería de haberse inclinado ya ante la reina. También podría estar asistiendo a los bailes y demás fiestas que se organizaban para las debutantes. Sin embargo, y aunque su tío se lo sugirió, ella se negó a regresar a Londres. «Yo podría encontrarte una dama de compañía con mucha facilidad», le había dicho. «Yo quiero quedarme en el campo, tío Edward», respondió Della. «Jamás he sido tan feliz como lo soy ahora que puedo montar los maravillosos caballos que su señoría tiene en sus caballerizas», y rió antes de añadir: «Te puedo asegurar que son mucho más entretenidos que cualquiera de los jóvenes que se ofrecieran para sacarme a bailar». Lord Lyndon tampoco pudo evitar la risa. Por su parte también quería permanecer en el campo. Entre otras cosas, estaba decidido a hacer que su jardín fuera el más envidiado del condado. A través de su propiedad corría un riachuelo en el cual podía pescar truchas, y aquello sin lugar a dudas suponía un descanso después de la vida agitada que llevara como secretario de Estado. Le parecía maravilloso el poderse tomar las cosas con calma y no tener una docena de citas esperándolo cada día. También disfrutaba de la compañía de su sobrina. Se daba cuenta de que Della era extremadamente inteligente, y no era de extrañar, pues la chica había sido educada en uno de los internados para señoritas de sociedad más reputados. Hablaba a la perfección varios idiomas, y como su tío se dedicaba a la política, también se había interesado en lo que ocurría tanto en casa como en el extranjero. Era muy intuitiva acerca de cuanto escuchaba. Cuando Lord Lyndon discutía algún tema con ella, a menudo pensaba que podía haber mantenido la misma conversación con algún miembro del gabinete. Pero aquella mañana, después del desayuno, los mozos de cuadra de Woodhall, la casa del duque, le habían llevado 3 caballos. Della debía escoger uno de ellos para su paseo matinal. Los 3 eran nuevos en las caballerizas. El jefe de la misma estaba deseando probarlos con una silla de mujer. Della sostuvo una larga conversación con este y por fin eligió un vallo que parecía tener más brío que los otros 2.
Yo sé que usted puede manejarlo perfectamente bien, señorita Della, dijo el encargado de las caballerizas, pero creo que sería un error que tratara de hacerlo saltar hasta que lo conozca bien. Della se rió. Estoy segura de que pronto será así. Y por supuesto, como pienso que usted tiene razón, Grayer, no lo haré saltar hasta que me diga que puedo hacerlo. Grayer, que llevaba muchos años con el duque, le sonrió. Sabía que ella era una jinete excepcional. Con todo y con eso siempre le consultaba y escuchaba sus opiniones. Como él le había dicho a su esposa. Es mucho más de lo que puedo decir de esas damas de alto copete que vienen a quedarse en el castillo y piensan que saben más que los que vivimos en el campo. Su esposa se había limitado a reír. Pero ella también era consciente de que la señorita Della sabía tratar a la gente, y aquello agradaba a todos los subordinados con quienes entraba en contacto. Della hizo galopar al caballo que se llamaba Sansón hasta que éste se acomodó al trote. Entonces lo llevó al bosque. Ahora el caballo la obedecía mejor y avanzó despacio. De este modo, Della disfrutaba observando a los pequeños conejos que corrían delante de ella y a las ardillas rojas que se subían a los árboles. Los pájaros cantaban en lo alto. Le pareció que las hojas de los árboles se mecían al ritmo del canto de estos. ¿Cómo puede algo ser más bello?, se preguntó la muchacha. Y repentinamente, cuando atravesaba un claro, se encontró con algo inesperado. Se trataba de una pintoresca caravana. Aquello quería decir que los gitanos romani, que acudían allí cada año, habían llegado ya. Della todavía tuvo que avanzar algún trecho antes de encontrar un camino que la llevara a donde estos estaban acampados. Conocía a aquellos gitanos desde hacía 5 años. Antes de que su tío adquiriera la casa en la finca del duque, ella a menudo la había visitado con él y con sus padres. Los gitanos la fascinaban. Eran completamente diferentes a toda la otra gente que ella conocía. Había conversado mucho con ellos y aprendido a hablar su lengua. Pero ahora había olvidado de que ya era tiempo de que visitaran Hampshire una vez más. Los Lees, como se llamaban aquellos gitanos en particular, procedían de la rama romaní. Habían vivido en Inglaterra durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, entre ellos hablaban el romaní y no habían perdido su acento. Tenían ojos negros y brillantes y cabellos muy oscuros. Eran mucho más cultos que la mayoría de los gitanos que solían verse por los caminos, y que los que vendían ropas a los campesinos. Cuando llegó al campamento, tal y como se lo había imaginado, se encontró con sus 5 carromatos. Estaban acomodados formando casi un círculo. En el centro ardía un fuego sobre el cual cocinarían el estofado de conejo o cualquier otro guisado. Cuando Della se acercó, Pyramus Lee, el jefe, ya la estaba esperando. Se trataba de un hombre alto con cabellos de color negro azabache. Tenía una excelente figura a pesar de estar ya cerca de los 60 años. Pyramus Lee gobernaba a su familia con mano de hierro. Los demás gitanos que vagaban por la comarca lo trataban con gran respeto. Cuando Della llegó junto a él, Pyramus se inclinó y dijo: «Bienvenida, milady. Esperábamos verla tras nuestra llegada anoche». «Estoy encantada de que estén de regreso», repuso Della. «¿Cómo están todos? Quiero enterarme de las aventuras que han corrido desde el año pasado». Los otros gitanos, que ya se habían percatado de su presencia, salieron corriendo de sus carromatos. Entre ellos había una nieta de Pyramus llamada Silvaina. Era más o menos de la misma edad que Della. La gitana corrió hacia el caballo y dijo: «Cuánto me alegro de volver a verla, milady. Cuando veníamos hacia acá estábamos hablando de usted y esperando que nos viniera a visitar». «Por supuesto que yo los visitaría tan pronto hubiese sabido que habían llegado», replicó Della. «Estaba paseando por el campo y vi la caravana». «¿Cómo están todos?». Para entonces ya se había reunido un buen grupo. Allí estaba Luke, el hijo de Pyramus, y un sobrino llamado Abraham. Este era 2 años mayores que Silvaina. Mientras conversaban sus padres también se les habían acercado. Y cuando pensó que ya todos estaban allí, Della miró a su alrededor y dijo: «¿Dónde está Lendi?». Lendi se trataba del miembro más viejo de la familia, madre de Pyramus y famosa como adivinadora del futuro. Pyramus sacudió la cabeza. «La madre no está bien», informó. «No puede salir del carro, pero estoy seguro de que se sentiría muy honrada si milady la visita».
Por supuesto que la visitaré, replicó Della. Le pidió a Abraham que sostuviera el caballo y descabalgó. Siento mucho que su madre se encuentre enferma, le dijo a Pyramus. Los aldeanos se van a sentir muy desilusionados si no puede predecirles el futuro. Podrá ver a uno o dos, señaló Pyramus. En cualquier caso, Mirelli está tomando clases con ella y con el tiempo también será una buena adivinadora. Esa es una buena noticia, comentó Della. Todos quieren conocer el futuro y ¿quién podría adivinarlo mejor que un Romani? Sí. ¿Quién? Admitió Pyramus con una nota de satisfacción. Llegaron junto a su carro bellamente decorado que Della recordó se trataba del de Lendi, y subió los escalones. Como las cortinas se hallaban descorridas, bajó la cabeza y entró sin más. Lendi se encontraba en la cama, recostada sobre unos almohadones. Sus cabellos canosos hacían que sus ojos oscuros parecieran aún más misteriosos que en el pasado. Cuando vio a Della extendió su mano. «Milady ha venido a verme», exclamó. «Es usted muy amable. Me apena saber que tiene que permanecer en cama», dijo Della. «¿Qué vamos a hacer si no puede hablarnos a propósito de nuestro futuro?». Lendi se rió. «Yo le diré su futuro, milady. No necesito las cartas». «¿Cuál es?», preguntó Della. «Usted encontrará la felicidad», contestó Lendi. La anciana cerró los ojos por un momento. Entonces habló con el tono de voz que solía utilizar cuando estaba prediciendo. «Milady encontrará lo que busca, pero tendrá que ir en su busca. Cuando lo encuentre resultará una sorpresa». Habló muy despacio y extendiendo su mano cubrió la de Della. «La luna la protege», prosiguió. «Tendrá miedo pero sin razón. Dispone de una magia que no se la pueden arrebatar». Della sintió que su mano estaba muy fría. Pero cuando la anciana abrió los ojos, Della advirtió en ellos un brillo que le indicó que todavía había mucha vida en su cuerpo. «Gracias», dijo la muchacha. «Debería ponerle una moneda de plata en su mano, pero no traigo dinero conmigo». La vieja gitana se rió. «Entre amigos no hace falta dinero. Usted es nuestra amiga milady y nosotros haremos cualquier cosa por ayudarla». «Lo sé», sonrió Della, «y les estoy muy agradecida. No obstante tiene que cuidarse mucho Lendi porque la familia Lee no sería la misma sin usted». «Ellos sabrán salir adelante cuando llegue mi tiempo», replicó Lendi. «Los poderes que yo poseo pasarán a otro miembro de la familia». «Tengo entendido que será a Mirelli», dijo Della. Lendi asintió. «Así es, el poder está dentro de ella, y algún día ella tomará mi lugar». «Esas son buenas noticias», manifestó Della. «Pero al mismo tiempo usted sabe que todos la queremos, Lendi. Será muy difícil que alguien pueda ocupar su lugar dentro de nuestros corazones». La sonrisa de la anciana le indicó que estaba satisfecha con lo que acababa de escuchar. Della se había arrodillado junto a ella mientras hablaban. Ahora, se inclinó y la besó en la mejilla. «Mañana vendré a traerle algunas flores del jardín», dijo, «y también algunas fresas». «Milady es muy generosa», repuso Lendi, «y la generosidad siempre tiene su recompensa». «Si hay algo más que desee dígamelo por favor», propuso Della como despedida. «Supongo que en la aldea ya se habrán enterado de que están aquí y muchos vendrán para pedirle su ayuda y su guía, cosa que usted siempre les ha dado». «Mirelli hará eso ahora», dijo la gitana vieja. Della bajó del carro. Los caballos habían sido retirados y pastaban fuera del círculo de la caravana. La mayoría de los demás miembros de la familia la estaban esperando. «Mi madre se habrá sentido muy contenta al haber visto a milady», dijo Pyramus. «Lendi me estuvo diciendo que Mirelli ocupará su lugar», indicó Della. «Pero nadie puede hacer eso. Ella es toda una institución y tengo la impresión de que los aldeanos no creerán en nadie como creen en ella». «Mirelli tiene el don», respondió Pyramus. «Las estrellas se lo han enseñado. La familia nunca se extinguirá». Della sabía que estaba diciéndole que habría una continuidad. Ahora recordó haber oído decir que en su momento Lendi había tomado el lugar de su madre, quien a su vez se trató de una famosa adivina. Y como si le leyera los pensamientos, Pyramus dijo: «La línea nunca se rompe. Para los Lee cuando termina su vida otro ocupa su lugar». «Es usted muy sabio», dijo Della, «y espero que Lendi no nos deje hasta dentro de mucho tiempo». Pyramus hizo un gesto vago, el cual le indicó a Della que él pensaba que aquello estaba en mano de los dioses. Acto seguido la muchacha se dirigió hacia su caballo acompañada por Pyramus.
Debe decirme si hay algo que deseen, le dijo a este. Mi tío no dudará en proveerlos con huevos de nuestras gallinas y hortalizas de la huerta. Milady es muy generosa, dijo Pyramus. Nos arrodillamos a sus pies. Ayudó a Della a montar sobre su caballo. Della le dio las gracias a Abraham por haber cuidado del mismo. Mañana vendré a verlos, prometió mientras se alejaba. Los gitanos agitaron sus manos hasta que ella se introdujo en el bosque. Entonces se dirigió hacia la casa, pensando que su tío se alegraría al saber que los Lee estaban allí otra vez. Sin lugar a dudas iría a conversar con ellos. Y ahora, cuando llegó a la entrada de la casa, observó que la reja estaba abierta. Se preguntó si habría alguien visitando a su tío. Esperó que no se tratara de algún problema que lo hiciera regresar a Londres. En 2 ocasiones, y durante el mes anterior, el primer ministro lo había mandado llamar, y él se había sentido comprometido a visitar el número 10 de la calle Downing, residencia oficial del estadista. Me voy a sentir muy enojada si el señor Disraeli lo está molestando otra vez, se dijo Della. Después de todo, mi tío ya está retirado y el conde de Denby, que ha tomado su lugar, deberá arreglárselas solo. Sin embargo, el que se siguiese contando con él suponía un gran cumplido. No era solo el primer ministro quien le pedía consejos a su tío. Cuando había problemas, otros funcionarios también solicitaban su ayuda. Después de dar una vuelta en el camino, Della observó la presencia de un carruaje impresionante frente a la puerta principal. Inmediatamente supo a quién pertenecía, y aquello le quitó la ansiedad que le había embargado. El visitante no procedía de Londres, sino que se trataba del duque de Woodhull. Había estado fuera la semana anterior y Della recordó que lo esperaban para uno de aquellos días. No era extraño que el duque buscara la compañía de su mejor amigo. Su esposa estaba medio inválida y jamás salía de la casa. Su hijo vivía en Francia y sus 2 hijas estaban casadas. Aunque de vez en cuando se daba alguna fiesta en Woodhull, Della sabía que el duque a menudo se sentía solo. Se trataba también de un hombre inteligente, le gustaba hablar en serio, al igual que bromear, y le encantaba hacerlo con su amigo más antiguo, claro, que también tenía muchos parientes, y siempre había 1 o 2 hospedados en el hall. Della había encontrado que la mayoría de ellos eran más bien aburridos, y sospechaba que al duque le parecían lo mismo. Mientras se acercaba por el camino pensó: como está aquí es muy probable que se quede a comer, así que debo alertar a la cocinera. La señora Beston estaba al servicio de su tío desde hacía muchos años, y siempre estaba lista para preparar un apetitoso plato en poco tiempo. Su tío tenía una serie de ellos favoritos que afortunadamente eran fácil de preparar. Pero como la señora Beston ya empezaba a envejecer, no le gustaba que la apuraran. Debo averiguar si el duque se va a quedar a comer, pensó Della. Apresuró el paso de Sansón hacia las caballerizas. ¿Cómo le ha ido, señorita Della?, preguntó Granger cuando tomó las riendas del caballo. Corre como el viento y se porta como un santo, respondió Della. No vamos a tener ningún problema con él. No mientras usted lo monte, señorita, opinó Granger. Si bien los muchachos de las caballerizas lo encontraron un poco difícil de manejar. Della sonrió. Poco a poco se acostumbrarán a él. Se apresuró a entrar en la casa por la puerta de la cocina. La señora Beston se encontraba en ella. Buenos días, señora Beston, la saludó Della. Supongo que ya sabe que su señoría se encuentra aquí y como es la 1:45 probablemente se quedará a comer. Eso mismo pensé yo, señaló la señora Beston. Y le dije al señor Stourton lo que ya le he dicho 100 veces, que por qué no me pueden avisar con tiempo cuando va a venir su señoría para poder tenerle preparados los platos que a él le gustan. Della había escuchado aquello muchas veces antes, así que se limitó a sonreír. Por muy difícil que sea, yo sé que usted no le va a fallar, señora Beston, comentó. La señora Beston no respondió, simplemente resopló y se dio la vuelta para mover una salsa que tenía sobre el fuego. Della salió de la cocina tomando el pasillo que llevaba hasta el vestíbulo. Allí se encontraba Stourton, el mayordomo, junto con un joven sirviente. El muchacho acababa de ser contratado y le estaban enseñando su trabajo. Supongo que su señoría se quedará a comer, dijo Della mientras se dirigía hacia las escaleras.
Todavía no nos han dicho nada, señorita Della, indicó Stourton. Della se apresuró a llegar a su habitación. Sabía que a su tío no le gustaba que se sentara a comer vestida con la ropa de montar, aun cuando pensara volver a hacerlo por la tarde. Se puso un bonito vestido de algodón y se arregló el cabello. Lo hizo muy rápidamente. Una doncella, que la había visto entrar en su habitación, le abotonó la espalda. «Apúrate, Emily, o llegaré tarde», dijo Della. «Tenemos 2 minutos, señorita, y a milord le llevará ese tiempo llegar al comedor desde el estudio». Della se rió. «Pase lo que pase», comentó, «tío Edward entrará en el comedor con la campanada de la 1. Siempre ha dicho que su éxito se lo debe a haber sido constantemente puntual». La doncella guardó silencio. Della pensó que no la había entendido del todo. Pero como ella sabía que Lord Linden era invariablemente puntual, en su carrera a menudo había podido ganar alguna ventaja sobre sus oponentes. Y el gran reloj del vestíbulo dio la 1 mientras Della bajaba corriendo las escaleras. En ese momento su tío salía por el pasillo en que se encontraba su estudio. Venía acompañado por el duque. Al llegar a la base de las escaleras, Della se dirigió hacia ellos. «Ya he regresado, tío Edward, y llego justo a tiempo». Acto seguido le hizo una reverencia al duque. Este se inclinó y le besó la mejilla. «¿Cómo estás, querida? ¿O es acaso esa una pregunta muy tonta? Te veo muy bonita y el rubor de tus mejillas me indica que has estado montando». «Así es», dijo Della, «y lo hice en uno de sus caballos, el cual recomiendo como sobresaliente, aún entre los demás de su cuadra». «Eso me parece muy interesante», manifestó el duque. «Sin lugar a dudas deberé probarlo personalmente». «¿Cómo se llama?» «Sansón, nombre que me parece muy apropiado», respondió Della, «ya que yo siempre me he imaginado al gran hombre no solo muy fuerte, sino también muy inteligente y con un encanto irresistible, cosa que también se aplica a su caballo». El duque se rió. «Esa es una recomendación excelente y espero que pronto puedas aplicársela a un hombre no mítico, sino de carne y hueso». Cuando terminó de hablar se dirigió hacia la puerta principal. Della se sorprendió al ver que se marchaba. «¿No se queda a comer?», preguntó ella. El duque hizo un gesto negativo con la cabeza. «Tengo a varias personas esperándome en mi casa», respondió, «y afortunadamente, como mi hermana viene hacia aquí desde Londres, la comida será a la 1:30 por lo que no llegaré tarde». Miró a Lord Linden a continuación. Sus ojos brillaron como si lo estuviera acusando de algo y cuando tomó su sombrero de manos del lacayo dijo: «Hasta luego, Edward. Estaré esperando con ansiedad la respuesta a mi pregunta». Lord Linden permaneció callado. Caminó hasta la puerta para ver cómo el duque se apresuraba a subir a su carruaje. El palafrenero, que llevaba un uniforme impresionante, cerró la puerta y después subió al vehículo junto al cochero. Cuando los caballos se pusieron en marcha, el duque se inclinó hacia adelante para levantar la mano. Lord Linden le devolvió el saludo. El carruaje avanzó rápidamente por el camino. «Yo imaginaba que se quedaría a comer», comentó Della. «Tiene a algunos amigos importantes hospedados en su casa», informó su tío. «Por nuestra parte no debemos hacer esperar la comida». Se dirigió apresuradamente hacia el comedor. Della lo siguió. Se preguntaba sin mucho interés cuál sería la respuesta que esperaba el duque. Pero su tío comenzó a hablar de otras cosas tan pronto como se sentaron. Probablemente debía tratarse de algo confidencial, que no era conveniente comentar delante de la servidumbre. La comida resultó excelente. Della pensó que la señora Weston se iba a sentir muy desilusionada en tanto en cuanto el duque no se había quedado a comer. Sin embargo, tenía mucho que contarle a su tío acerca de su paseo, incluyendo que los gitanos se encontraban en el campo junto a Longwood, donde acampaban cada año. «¿Entonces han regresado?», exclamó Lord Linden. «Eso es bueno y por supuesto iré a verlos». «Se sentirían muy desilusionados si no lo haces», manifestó Della. Le contó que Lendi tenía que permanecer en cama. Añadió que estaba previsto que Mirelli ocupara su lugar. Della sabía que su tío la estaba escuchando, pero al mismo tiempo tenía la sensación de que había algo bulléndole en la mente, algo que lo preocupaba. Como su madre fue escocesa, a menudo Della pensaba que se trataba de una escogida. Incluso de niña había sido consciente de cosas secretas que ocurrían a su alrededor. Y ya más crecida, advertía sucesos que los adultos mantenían ocultos,
o de los que no se habían dado cuenta. Algunas veces predijo cosas antes de que ocurrieran. La primera vez que se quedó en Woodhall sintió la presencia del fantasma, y fue antes de que nadie le hubiera dicho nada al respecto. Me pregunto qué estará preocupando a mi tío, se dijo antes de que terminara la comida. Conocía muy bien a su tío. Este jamás tenía que decirle cuando se enfrentaba a algún problema político difícil. Della se daba cuenta de ello por su forma de hablar, o quizá porque percibía sus vibraciones. Se alegraba de que hubiera sido el duque el visitante. De otra forma hubiera tenido la sospecha de que le habían pedido a su tío que viajara al extranjero una vez más, quizá a París, Berlín o Ámsterdam para resolver algún problema internacional para el cual nadie encontraba una solución. Sin embargo, había sido el duque quien había traído una nota de discordia a la casa. Por lo tanto, Della supuso que se trataba de algo relacionado con su familia. En una ocasión hubo una crisis tremenda. El sobrino del duque se había enamorado locamente de una mujer muy poco recomendable. Si hubiera sido solo una aventura nadie se habría preocupado mucho. No obstante, el duque pronto tuvo noticia de que su sobrino estaba contemplando la posibilidad de casarse con aquella mujer, y ella estaba determinada a convertirse en duquesa. El duque se había dirigido a Lord Lyndon en su desesperación. A Della no le sorprendió que su tío, con su acostumbrada brillantez mental, se deshiciera de aquella mujer. Por lo menos ya no se habló más de aquel asunto. Ahora se preguntó si sería otro familiar del duque quien se encontraba en problemas. Quizás se trataba simplemente de algo que no andaba bien en la finca, pero fuera lo que fuese el caso estaba preocupando a su tío. Della opinaba que era un tanto molesto el que el duque no tratara de resolver sus propios problemas. Para Lord Lyndon el descanso era muy importante. En aquellos momentos se encontraba escribiendo sus memorias, que a Della le parecían muy interesantes. Y todo como consecuencia de que había viajado mucho. También tenía un sentido del humor muy original. Della imaginaba que aquello aseguraría que su libro, cuando se publicara, constituyera todo un éxito. El problema con su tío era que siempre quería que todo se hiciera al instante, a tiempo y sin perderlo en la preparación. Aquello era imposible tratándose de un libro. Había mucho que investigar y que recordar. Della deseaba ayudarlo, pero lo más que podía hacer era darle ánimos y alabarlo, y también le señalaba cualquier cosa que le resultaba difícil comprender. Ahora terminaron de comer. Por lo general Lord Lyndon tenía mucha prisa al mediodía, pero se relajaba por las tardes. Cuando le sirvieron el café, Della preguntó: ¿qué vas a hacer esta tarde, tío Edward? Creo que después de lo que me acabas de decir iré a visitar a los Lee, respondió Lord Lyndon. No obstante, antes quiero hablar contigo, así que vamos al estudio. Della pensó que ahora se iba a enterar de qué era lo que lo había estado preocupando. Había un tono grave en su voz. Aquello le hizo pensar que se trataba de un problema serio. Deseó que el duque no le hubiera causado demasiadas molestias a su tío, que había estado de tan buen humor durante los últimos 2 o 3 días. Ya había completado un capítulo de su libro. Della había supuesto que seguiría escribiendo aquella tarde. Entonces habrían podido discutir el trabajo durante la cena. Pero ahora de pronto él quería ir a visitar a los Lee, casi antes de que estos hubieran tenido tiempo de acomodarse. Aquello era algo que su tío nunca había hecho antes. Della no pudo evitar pensar que lo que el duque le había dicho verdaderamente era grave. Mientras caminaban a lo largo del pasillo, Lord Lyndon puso una mano sobre su hombro. «Tú sabes cuánto me agrada tenerte aquí conmigo, querida», le dijo. «Es más, tú has traído la luz del sol a esta casa y eso ha significado tanto para mí como para los demás que habitan bajo estos techos». Della lo miró sorprendida. «Me agrada mucho escuchar eso, tío Edward», replicó, «pero no puedo evitar preguntarme por qué me lo dices». Llegaron ante la puerta del estudio y su tío quitó la mano de su hombro. «Eso es lo que te voy a decir, querida». Y entraron en la habitación. Tal y como Della lo esperaba, su tío se detuvo delante de la chimenea. Era lo que solía hacer cuando discutía algo de importancia. Della se sentó en uno de los sillones frente a él. Mientras lo hacía pensó que a pesar de su edad su tío era un hombre muy bien parecido y atractivo. También tenía un aire impresionante de autoridad. Sus cabellos estaban encaneciendo pero todavía cubrían su cabeza por completo y no se veía
veían señales de calvicie. De pie frente a un magnífico cuadro de tema ecuestre pintado por Stubbs, a Bella le pareció que era la imagen del más perfecto caballero inglés. Sería difícil encontrar a alguien que rivalizara con él. ¿Qué te está preocupando, tío Edward?, le preguntó. No comprendo por qué su señoría siempre te trae todos sus problemas. Lord Lyndon sonrió. Él espera que yo se lo resuelva, querida, y eso bien lo sabes. Sin embargo, el de ahora tiene que ver contigo. Della pareció desconcertada. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué conmigo? ¿De qué se trata? Hubo una pausa antes de que Lord Lyndon respondiera. Jason ha regresado a casa.